Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Espero que estén pasando un excelente domingo. Y bueno, yo estaba acá en casa, estuve haciendo muchas cosas este fin de semana. Y lo que tenía pendiente era mejorar un poco. ¿Se acuerdan que yo había hecho un video en el que había mostrado unas animaciones hechas con Photoshop, con unos diagramas? Y la verdad debo reconocer que se había complicado muchísimo el tema de los layers. Los layers, ¿qué son los layers? A ver, vamos al principio del video, así les puedo mostrar qué es el tema de los layers. Los layers aparecen acá. Los layers aparecen ahí y no sé por qué no me está yendo al principio del video. Estaría bueno que vaya al principio del video, o si no lo empezamos de nuevo. Ya estaba en el final del video y yo lo que quería mostrarles era la parte donde aparecía la caja de layer. A ver, en un momento muestro la caja de layer que aparece al costado, que es terrible. Bueno, en definitiva, los layers son como si fuesen hojas transparentes en las que cada vez que hacemos un proceso en el Photoshop, que es el programa que usé para dibujar como si fuese una pizarra virtual. Hay programas de pizarras virtuales, pero la verdad que los que vi no me convencieron desde la simple presentación. Además, teniendo herramientas de dibujo, me pareció mejor hacer las presentaciones con estas herramientas, y de paso era como matar dos pájaros de un tiro. Estamos viendo cómo usar el Photoshop, un Photoshop CS viejito, ya lo había dicho, pero ya tenemos, sería un 2 en 1, un combo sería este video. Pero la verdad que debo reconocer que se complicó mucho el tema de los layers. En un momento tenía que buscar acá el layer y tenía que ir viendo con el ojito cuál era el que quería trabajar para borrar, en este caso este. Entonces dije, ¿por qué no probamos con el Paint? Paint, una herramienta que viene del primer Windows ya, y nos permite dibujar y tiene muchas cosas. Lo que no tiene es manejo de layer. O sea, hacemos todo en una misma hoja, esta hoja blanca, ¿no? Entonces tenemos acá una caja de herramientas, nos permite hacer muchas cosas. Acá abrimos un diagrama. En este caso, este diagrama lo abrimos directamente desde una imagen, ¿no? Abrimos esta imagen, hicimos un print screen, la tecla imprimir pantalla, print screen, y lo pegamos acá. Nosotros vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer uno nuevo, no guardamos nada. El área de trabajo es esta, la podemos incluso agrandar. Todo esto es área de trabajo. Y tenemos tres menús: nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimir, enviar correo, establecer fondo de escritorio, propiedades, resolución, los colores, si es blanco y negro, el ancho, el alto. ¿Qué más tenemos? Acerca del Paint. Este Paint es de Windows 7 Ultimate. O sea, los tipos por algo lo siguieron metiendo, porque es un programa muy útil. Me parece un programa subvaluado para lo que es. Bien, teníamos ver, acercar, alejar, reglas, cuadrículas, barra de estado, pantalla completa. Opa, ¿y cómo salimos? Con Escape. Miren qué simple. Miniatura, no sé qué es. Bueno, vamos a nuevo. ¿Guardamos los cambios? No guardar, no hay nada que guardar.
nosotros queríamos traer una imagen de internet, pero en este caso está bien, podíamos traer esta, hacíamos un print screen y tirábamos esta, la pegamos, vamos acá y perdón, en inicio acá tenemos la opción pegar y pegar desde, pegamos, va a pegar esta imagen. Después la podemos recortar, porque todo esto que vemos arriba a nosotros la verdad no nos servía para nada. Entonces hacemos así y de los nodos que tiene agarramos y vamos hasta lo blanco, vamos cortando, cortamos acá y cortamos acá. Estamos modificando el aspecto acá, no estamos cortando, estamos transformando. Cualquier cosa, control Z, miren qué simple, control Z, volvimos a la página en blanco, control I, rehacemos. Parece que control I no funciona acá. Recortar, vamos de nuevo, vamos así, pero no nos está mostrando toda la pantalla, tenemos que corrernos así y hacer esto, y ahí sí, cuando hicimos esto le decimos recortar y nos quedó esta imagen. Después, si nos aparecen estos nodos acá, lo que podemos hacer es como cambiar la proporción de la imagen. Acá vemos que la volvimos a cortar mal, entonces vamos a empezar uno de cero, no vamos a guardar nada y vamos a empezar una imagen de cero. ¿Qué queremos? Vamos a aprovechar, estamos probando el Paint como pizarra virtual para hablar de algo que me preguntaron, que es los capacitores como ahorradores de energía. Bien, los capacitores, vamos a buscar un par de imágenes de capacitores, pero como nuestra área es la monofásica en 220 volt, vamos a buscar capacitores 220, ahí busco a 220 volt CA, que es corriente alterna. Vamos a buscar imágenes y encontremos algún capacitor como este. Ver imagen, copiar imagen, vamos al Paint y le decimos pegar. Ahora, nosotros si queremos trabajar, no vamos a poder, con el Paint no vamos a poder trabajar como trabajábamos con el Photoshop. Por ejemplo, acá estamos transformando el tamaño de este capacitor, pero no tiene una herramienta que permita seleccionar todo esto y borrarlo rápidamente, como la varita mágica de el Photoshop, ¿no? Cambiar tamaño, recortar, vemos que no tiene tampoco una herramienta que vaya contorno. Podría ser esta la herramienta más adecuada. Ahí nos está dibujando, hacemos control Z y borramos. Podríamos pintar de blanco o borrar, ¿ven? Pinceles, tamaño. Pensé que iba a tener otro pincel, otro tamaño de goma de borrar, y parece que hay uno solo, lo que ya también es bastante molesto. Y si tenemos que borrar, tenemos que hacer esto, ¿ven? Ya es una porquería, muy difícil de usar. ¿Para qué? Para borrar. Entonces, el primer cuidado que tenemos que tener justamente con el Paint es que si traemos imágenes tienen que ser ya tipo con el contorno que vamos a usar,
porque si no nos va a pasar esto. Entonces, para usar eso podemos buscar imágenes que sean con fondo blanco, como esta. Ver imagen, copiar imagen, y cuando la peguemos no vamos a tener el problema ese. Si queremos achicarla proporcionalmente, nos paramos acá, apretamos control o shift, perdón, shift creo que era, y nos achicaba. No, esto no achica el tamaño proporcionalmente como lo hacía el Photoshop. Apretás, por si era control o shift, y te achica proporcionalmente el tamaño. Más o menos así era. Capacitor. Esto, por ejemplo, no gira. A ver, gira la imagen. Gira 90 grados. Ahí está. 53,64 microfaradios. Es un valor que determina la capacidad eléctrica que tiene este capacitor. Ahora, vamos a dejar este capacitor por acá. Lo dejamos inclinado para que se vean los datos, la marca, la tensión que trabaja 220, la capacidad que se mide en microfaradios, que es una unidad de medida, así como el voltaje, el amperaje, los watts, los ohms, distintas variables de la corriente eléctrica. Acá vemos que tiene las borneras, estas son borneras, y de paso vamos a aprovechar para hacer unas líneas y escribir, a ver cómo. Vemos que acá es el color negro, vamos a cambiar al color rojo. Bien, y vamos a ver si se puede escribir. Nos paramos acá y le decimos marca del producto. Bien, volvemos acá. Este es el símbolo del producto, el símbolo marca. Este sería, qué sé yo, vamos a cambiar de color. Si no me equivoco, este es el código del producto. Opa, a ver si lo cambia. Sí, lo cambia, cambia el tamaño. Y ahí le hacemos código o modelo. Ahora, algo fundamental, estamos haciendo diferentes colores para que vean qué fácil que es cambiar la herramienta con el Paint. Esto que vemos acá, vamos a poner acá, y ven que mantiene el color, no hay que hacer otro proceso. Capacidad en microfaradios. Micro es millonésima parte, milésima parte del faradio. Faradio es la unidad de capacidad. Capacidad de guardar una energía eléctrica en forma de cargas eléctricas. Esto es capacidad en faradios. Acá tenemos algo también muy importante, que es la tensión. La tensión, en este caso sabemos que es 220. Ahí no me gusta, ven cómo quedó medio corrido. Entonces hacemos control Z, nos paramos acá y escribimos, vamos a poquito más acá, opa, ahí, no, ahí, tensión, y otro color, solamente para que vean lo fácil que es usarlo. Una vez que nos vamos acostumbrando, esta es la tensión, que nos dice que es BCA, nos habíamos olvidado. Vamos a agregarle esto. Vamos de nuevo acá y le agregamos tensión, 220 volt, CA, que es corriente alterna. Vemos cómo vamos dibujando, haciendo una infografía de este material.
Estoy cambiando colores por cambiar, no es nada. Acá tenemos otro dato importante que es la frecuencia para el que está hecho. Frecuencia. Bien. Ahora, sobre capacitores. Tenemos distintos formatos de capacitores. Hay muchísimos tipos de capacitores. En este caso nosotros al poner 220 volt DCA reducimos la amplia gama de capacitores que hay. Pero si ponemos capacitores solos, miren lo que nos aparece. Los diferentes capacitores que hay. Esta es una interesante imagen porque ya viene con infografía que la podemos pegar directamente acá y correr. ¿Ven? Tenemos cerámico, poliéster, electrolítico, este es para corriente continua, de tantalio creo que era, óleo, variable, varía su capacidad. ¿Saben en qué se usa? En los sintonizadores de radio. Sintonizador de radio, básicamente lo que controla la frecuencia es un capacitor variable. En las radios comunes, ¿no? Debe haber otro tipo de, las más modernas tendrán otro tipo de sintonización. Sintonía, cambiar la frecuencia, modificando una capacidad de un capacitor variable. Bien, como pueden ver, ya, bueno, medio que ocupamos una pantalla. Podríamos pasar a otra. Podemos guardarla si queremos. Podemos guardar como nos tendría que preguntar dónde la queremos guardar. Vamos a dejarla en escritorio vamos a poner placa 1 capacitores y nos permite guardarla PNG, BMP. Yo la guardaría como JPG, es un formato más popular. Y ahora vamos a nuevo. Entonces vieron, usamos unas pocas herramientas y ya pudimos hacer una placa bastante interesante. La guardé en el escritorio, a ver cómo se ve, tiene que estar acá, placa capacitores. Cuando la abrimos con el visualizador de imágenes de Windows y acá la tenemos. Esta es la placa, miren qué interesante lo que hicimos al mismo tiempo que explicamos. A eso me refiero, matamos dos pájaros de un tiro, ya que estoy explicando cómo usar el Paint como pizarra virtual. También mostramos algo de electricidad como el tema de los capacitores. Y vamos a volver al Paint. Y estábamos en cómo eran los capacitores y qué variables manejan. Pero ahora vamos a ver cómo son por dentro. Capacitor básicamente por dentro, a ver, vamos a buscar, vamos a ir capacitor por dentro. Podríamos poner o estructura o qué sé yo. Vamos a buscar directamente imágenes. Está lleno igual internet, como pueden ver. Esto lo puedo explicar directamente acá. Como vemos, hay láminas de material conductor, es aluminio, un material conductor, metal, separada por un aislante. El aislante se llama dieléctrico. Vamos a ver si hay acá hay una linda imagen. Ver imagen. Capacitor electrolítico, una linda infografía. Electrolítico de aluminio con electrolito húmedo tradicional. Tiene un electrodo positivo, es el ánodo. ¿Se acuerdan que les había dicho que el electrolítico era corriente continua? Papeles humedecidos en algún aceite, debe ser, electrodo negativo o cátodo. Bien, vamos a buscar otra imagen que nos permita entender un poco más cómo está hecho. Al entender cómo está hecho, podemos, acá hay otro
que si lo quiero abrir, ver imagen. Este era tipo poliéster, láminas de poliéster, el nombre del dieléctrico, el aislante, y bandas sin metalizar. Después tiene unas bandas metalizadas, material conductor. Bien, básicamente así es un capacitor, y este es uno de los capacitores más antiguos que se usaron para experimentos, que es la botella, si no me equivoco, de Leyden, que el tipo descubrió que tenía una botella de vidrio, el vidrio saben que es aislante, con una carcasa externa de metal, una que iba por dentro y un electrodo con una cadenita que tocaba la carcasa interna. Acá, como vemos, el vidrio es dieléctrico y las dos placas son estas, y esto material no conductor entre el... Bueno, igual ya el vidrio de por sí no es conductor, barra metálica, generador de electricidad estática. De por sí esto solo no es generador de electricidad estática, tiene que haber un rozamiento, una fricción, cambio, hasta cambios de... En realidad es por fricción de materiales. Y esto se cargaba de electricidad, por afuera negativo, por afuera positivo, dependiendo del material que frotara esta esfera metálica. Estas son unas botellas más antiguas, de las que derivaron todos los experimentos de física, de electricidad, de las que partieron un montón de experimentos eléctricos que llevaron después a la radio, no sé, a la electrónica, al capacitor que hoy conocemos en los circuitos electrónicos y en la electricidad. Pero bueno, volvamos a un moderno capacitor. Moderno capacitor, y vamos a miren acá, no puedo evitar mostrarles cuando veo algo interesante. Acá con una escala de 4 centímetros y medio, el tamaño, qué chiquitos que son. Estos son chiquitos, estos son de electrónicos. Después de electricidad, como les dije, capacitor 220 volt, son así, como estos, como el que mostramos en la primera placa. En general, en 220 volt tienen un uso, digamos que no es tan fino como en electrónica. Es un uso más, a ver, se me ocurre un adjetivo, más bruto, que es para unas variables más de potencia eléctrica, ¿no? En electrónica se usan para cosas mucho más delicadas, más finas, de frecuencia, de resonancia, si bien está relacionado con esto, pero en 220 volt se usan mucho para filtros, modificación del factor de potencia, subir el factor de potencia. Y vamos a hablar de estos dos, ya que esto es como medio, vamos en paralelo, vamos hablando de cómo usamos el Paint como pizarra virtual y qué es el capacitor para corregir factor de potencia. Pero ya que hablamos del factor de potencia, también vamos a hablar de uno de los usos que tiene, que es evitar chispas. Y está relacionado con el factor de potencia. Bien, vamos a ver. Vamos a buscar capacitor en interruptor. Muchas veces se usa un capacitor en un interruptor para, a ver si encontramos algún ejemplo, para evitar la chispa que se produce en el momento que se abre o cierra el interruptor. No sé si vamos a encontrar... Bueno, también para arranque de motores se usa, tal vez para otras cosas de electricidad que yo no
no conozco, pero esas son las más conocidas, pero tiene relación con el factor de potencia, porque tiene que ver con algo que vamos a explicar ahora, en un ratito. El tema de disminuir la chispa, bueno, es tan simple, lo vamos a explicar, vamos a explicarlo con un gráfico. Vamos a buscar un capacitor que podamos copiar, capacitor 220, realmente el valor, no recuerdo qué valores se usan en los interruptores, pero son como estos, son parecidos a estos. Son parecidos a esto. Ahora vamos a abrir, ver imagen, vamos a copiar imagen, vamos a pegarla acá, vamos a achicarla porque es medio guaso esto, y vamos a dibujar un pequeño circuito, de paso a aprovechar la excusa que estamos usando el programita este. Ven que tiene una sombra acá, la vamos a borrar con la goma de borrar. En este caso es cuadrada, no sé si tendrá distintas formas. Acá tenía selección de forma libre, yo les dije que no, me había equivocado, hay selección de forma libre en un submenú. Bien, acá ven que tiene dos patitas, no sé si se llegan a ver bien, las vamos a remarcar las patitas con color negro, y vamos a hacerle acá una patita y acá otra patita. Ahora podemos dibujar un pequeño circuito eléctrico para ver cómo se conecta. Bien, vamos a dibujar un circuito de 220 que va a un motor, vamos a... sí, un motorcito. El cable de fase viene por acá, y el cable del neutro, perdón, ese es el de fase. Ahora vamos acá, dibujamos. Cada vez que cuando cambiamos la herramienta mantiene el color. Si nosotros cambiamos el color antes de cambiar la herramienta, se cambia el color. Dibujamos el otro cable. Acá continuamos el circuito. Como ven, todavía no lo unimos, y ahí nos equivocamos nuevamente porque cambiamos de color sin cambiar la herramienta. Entonces hacemos control Z y control Z y volvemos a dibujar el azul acá. El azul, recuerden, va a ser el neutro. Ahora sí cambiamos la herramienta, cambiamos el color. No entiendo por qué no me está cambiando el color. Perfecto. Ahora cambiamos la de nuevo, volvemos acá. Y cambiamos el color. Este también le tendríamos que cambiar el color. No sé por qué cambió. Podemos borrarlo y volverlo a dibujar esta patita tranquilamente. Mira, hacemos así, tac. Paso, prolijamos un poquito acá, que había quedado medio. Y acá dibujamos la patita que faltaba. Igual, como ven, esta pata todavía no la conectamos a ningún lado. Todavía está desconectada. Bueno, nosotros sabemos que acá tenemos 220, ¿no? 220 volt de CA, de corriente alterna. Vamos a ponerlo un poquito más acá, este cartel. Bien. Tenemos una línea que es la fase. Vamos a escribirlo esto, fase, con el cable marrón, y otra que tenemos que es el neutro. Como sabemos, esto es una monofásica, solo hay una fase que es correspondiente a la fase o línea.
o vivo. Bien, entonces este cable está cortado acá y acá, como pueden ver. Acá vamos a alimentar, no sé, un motor. Vamos a alimentar un motor y vamos a dibujar acá directamente el símbolo del motor, del motorcito. Opa, no era lo que quería hacer. Control Z. Y lo unimos directamente. Tiene acá un borne. Y acá el otro borne. Y esto supongamos que es un motor de, no sé, un HP. Cambiar el color a esto. Seleccionamos, cambiamos el color. No me cambió el color, no me gustó eso que no me cambió el color. A ver, control Z, ahí está. Vamos a dibujarlo de nuevo. Lleva su tiempo, pero una vez que ya lo tenemos, ahí está, motor. Ahora supongamos que cuando nosotros prendemos este motor con un interruptor, falta de interruptor, esto no va a funcionar hasta que no se cierra este circuito, y eso se cierra con algo que se llama interruptor, y el dibujo del interruptor es un circulito donde hay uniones eléctricas. En este caso la unión eléctrica no me gustó nada. Vamos a control Z, borrarlo. Vamos a continuar la línea así hasta acá. Vamos a continuarla hasta acá y vamos a dibujar lo que les dije que tiene que estar unido, ¿no? Bien, ¿qué pasa si unimos el capacitor así? ¿El motor va a funcionar? No, el motor no va a funcionar porque el capacitor no conduce. Digamos que en vez de conducir, el capacitor devuelve la corriente que almacena. Nos falta el interruptor, y el interruptor lo dibujamos, es esto. Esto es el interruptor, es un palito que cuando toca así va a circular la corriente, y cuando esté abierto así no va a circular. ¿Ven? La corriente llega hasta acá, no llega, en realidad hay tensión, pero no circula corriente por el motor. Y cuando lo cerremos así va a circular una corriente que va a llegar hasta el motor. Hacemos un vector y va a volver, va a hacer que la energía eléctrica pase por el motor, se convierta en movimiento y va a volver hacia el neutro. Bien, tenemos una corriente eléctrica que se estableció porque el interruptor está cerrado y el motor va a girar. Ahora bien, en el momento de abrir y cerrar el interruptor, el motor pide mucha corriente eléctrica. Es un motor de un HP, habíamos dicho, motor importante, un HP. Vamos a poner que sea 5 HP. 5 HP. Un HP son 750 watts. 5 HP, 3500 watts. Encima el motor es, como es un elemento inductivo que funciona con bobinas, con campos magnéticos, en el momento del encendido pide mucha corriente. En el momento del apagado se opone a que deje de pasar corriente y devuelve toda su potencia magnética que tienen las bobinas en forma de corriente. Y eso es lo que produce justamente lo que estábamos hablando. Produce
esa chispa, cuando intentamos abrir el interruptor, cuando lo abrimos mejor dicho, se produce, ahí lo abrimos, se produce acá, que muchas veces lo vemos, acá se produce, a ver con qué lo podemos dibujar. Estaría bueno un pincel. A ver qué onda esto, tamaño. Me gustaría algo más grande. Bueno, con esto creo que va a estar bien. Se produce acá como una chispita en el momento de abrir. ¿Ven esto que dibujé con rojo? Esa chispa es la corriente que devuelve el motor al ser apagado e intenta establecer, saltar entre el interruptor que se está abriendo y el contacto. Bien, esta chispa, que muchas veces la habrán visto prender a apagar un interruptor de luces a través del plástico, esta chispa tiende a dañar el interruptor. El interruptor no es más que dos metales que se tocan, dos contactos metálicos conductores que se tocan y dejan pasar la electricidad. Entonces acá ya tenemos un primer uso del capacitor en electricidad monofásica 220 en fuerza motriz, ya que estamos usando para un motor, que es el de evitar esta chispa. Y la evita porque amortigua, absorbe, devuelve, en realidad lo que hace es devuelve hacia el motor la tensión que tenía acumulada entre sus placas. Recordemos que el capacitor son dos conductores con dos placas que pueden estar enrolladas, pueden estar en muchas disposiciones, que acá se carga, de un lado se carga con cargas eléctricas de un lado. Vamos a dibujar las rojas. Me gustaría que dibuje cuando le pido que dibuje. Ok, ahí está. Cargas de un lado, que las dibujamos con estos puntitos, y cargas opuestas del otro, que tienden a atraerse y están separadas en el medio por un a ver de qué color lo podemos hacer, qué sé yo, violeta, total, es un dieléctrico que no deja que salten, un aislante. Cuando se abre el circuito, las cargas estas tienden a intentar ir hacia el motor, alimentarlo, por supuesto, no van a alimentar, pero anulan la chispa esta que se produjo ahí, la anulan directamente. Ese es uno de los primeras que puedo comentar yo. También se deriva de esto, todo dependiendo obviamente de su valor en microfaradios, tiene que estar calculado a la potencia, un montón de variables. Después les voy a averiguar cuál es el valor de este capacitor. También evitan que las lámparas, por ejemplo LED, tengo un video de eso, que están mal polarizadas, parpadeen. Muchas veces pasa que los circuitos electrónicos, las lámparas LED, si el interruptor corta sobre el neutro en vez de sobre la fase, le llega tensión a la lámpara LED. Siempre el interruptor tiene que estar sobre la fase, y en tableros todo el corte tiene que ser en los dos polos. Que les estaba diciendo que a veces las lámparas LED, incluso las lámparas de bajo consumo, quedan en la oscuridad, se las ve como con luminiscencia, y eso es porque no están cortando sobre la fase sino sobre el neutro, y quedan cargadas con tensión, y lo detecta el LED o el fluorescente, y a veces producen una luminiscencia en la oscuridad. Bueno, otro uso derivado de esto es amortiguar los picos. La tensión sabemos
que es así, ¿no? Bueno, más o menos la tensión de la alterna. En realidad es una sinusoide bien hecha. A ver si podemos hacerla con esta herramienta. Sí, yo creo que sí, a ver. Ok, no, la verdad que no sé si lo vamos a poder hacer con esta herramienta. No, bueno, olvidemos esta herramienta hasta que no la sepamos usar bien. Nosotros teníamos la sinusoide esta. Esta sinusoide se desarrolla en el tiempo y tiene, en realidad es igual de los dos lados. De acá arriba y abajo es igual, pero bueno, lo dibujé a mano alzada, salió esto. Podríamos haber traído una sinusoide de internet, hacer esto, así nos queda bien, y ponemos sinusoide, traemos una sinusoide que nos van a aparecer miles. Miren qué mononada esto, por favor, pero qué lindo. Está bien, bien, vamos a usar esta. Esto lo podemos cerrar. A ver, alguna más parecida a la alterna 220, que es esta. Ver imagen. Sí, la verdad que una gronchada había hecho pudiendo hacer esto. Miren, editar, pegar. Wow, miren qué maravilla, si no tapamos todo, ¿no? Lo que habíamos dibujado antes. Acá tenemos la sinusoide. Como vemos, la sinusoide se desarrolla en el tiempo. Vamos a dibujar la línea de tiempo, es esta. Y tiene un parámetro de tensión. Esto es tiempo. Y esta línea vertical, abscisa y ordenada, no me acuerdo, es la tensión. Como vemos, la tensión, esto corresponde, les voy a mostrar, voy a hacer otra línea. Esta sinusoide corresponde a la línea o la fase, no al neutro. En una monofásica, el neutro es en la práctica 0 volt. En realidad el 0 está acá, donde llega, acá está el 0. En un momento ambos son 0 volt. El neutro y la fase son 0 volt. Este llegará por acá y esta caerá acá. 50 veces por segundo va a tener un máximo positivo, 50 veces por segundo va a tener 0, 50 veces por segundo un máximo negativo, la fase, y los valores infinitos que están entre dichos puntos. Bien, ahora, a veces en las instalaciones se producen fluctuaciones. Idealmente la onda de tensión es esta, y es perfecta, es bárbara, sin ningún tipo de deformación. Pero debido a diversos motivos, cuando se conectan grandes cargas, tormentas eléctricas, resonancias, un montón de parámetros que entran y variables en las redes, en las instalaciones, en los consumos, en todo, se deforma y puede pasar esto, que se mete acá, se mete ruido así, pero mal, se ponen picos así, abajo también. Generalmente cuando hay uno arriba, después hay uno abajo parecido, o no necesariamente, pero todo este ruido que se produce así puede provocar desde que se note parpadeo en lámparas hasta que se quemen electrodomésticos. Bueno, otra función muy importante del capacitor, correctamente elegido, no cualquier capacitor, porque acá es lo que viene después, que voy a hablar del engaño de los ahorradores de energía. Pueden anular totalmente o en parte
estas fluctuaciones cuando pasa esta tensión por el capacitor, anulan estos picos. Si están correctamente elegidos, es como todo. Es determinado cable para cierta carga, determinada lámpara para cierta luminosidad, determinada termomagnética para determinado cable a proteger, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a borrar esto que está bastante feo con control. Ahí está, miren, ahí me gusta cómo queda, vamos a borrar esto con la gomita borrar. Bien. Y estábamos que ese es el segundo uso del capacitor. En parte, esta chispa que saltaría acá va a producir ruido en la línea y el capacitor también la amortiguaría, además de proteger el contacto. Después depende el valor del capacitor, como les dije, del motor, del tipo de ruido, pero acá estaría cumpliendo la función de un filtro. Y los ahorradores de energía muchas veces prometen eso. Es cierto, van a filtrar. Vamos a otro uso del capacitor. Vamos a guardar, como veníamos guardando, como placa 2 en el escritorio. No sé por qué insisten en guardarme en PNG. A mí me gusta JPG. Placa 1 capacitores, vamos a ponerle placa 2 capacitores para que no me reemplace obviamente el anterior. Vamos a abrir una nueva placa, diapositiva, como quieran llamarle. Vamos a pegar, nos había quedado esto, perfecto, qué bien que nos viene esto. Esto es una onda de tensión o corriente alterna. Bien, ¿qué pasa? Nosotros en realidad en la electricidad tenemos varios parámetros. Uno es la tensión, ¿qué tensión tenemos? En este caso estamos hablando de 220 volt. 220 volt. Ya sabemos, no le pongo corriente alterna porque estamos viendo la sinusoide, ya sabemos que es corriente alterna. Sería redundante. Aunque a veces redundar no viene mal, sea corriente alterna. Nosotros tenemos esta tensión en la fase que varía todo el tiempo, de positivo a negativo. Mientras no haya carga, la carga del motor que habíamos visto entre los dos cables, no circula corriente. Tenemos solamente la tensión, la diferencia de potencial ahí esperando. Vamos a abrir de nuevo el escritorio. Vamos a ir, no, perdón. La 2 era. Nos pregunta si queremos guardar. Sí, lo vamos a guardar y vamos a poner placa 3CA de corriente alterna. Oh, tengo la mayúscula activada. Placa 3 corriente alterna. Y me insiste con guardar. Voy a probar qué pasa si guardo en GIF después. Nosotros teníamos esto, ¿no? Si el motor no está conectado o está abierto el interruptor, desconectamos el motor, supongamos. Si desconectamos el motor, cortamos un cable y otro, da lo mismo que esté el interruptor cerrado o abierto, el motor no va a girar y no va a circular corriente. No se cierra el circuito entre la fase y el neutro. Ahora, acá tenemos en la fase, vamos a dibujarlo, una linita verde. Vamos a tener esta onda de tensión, pero no de corriente. Cuando cerremos el circuito, y acá vamos a cerrar también el circuito que está abierto, vamos a cerrar el interruptor en posición cerrado, ahí va a circular una corriente.
ahí sí, está circulando una corriente que viene por acá, pasa por el motor y vuelve a tierra, como dijimos. No, ya lo habíamos dibujado en realidad. No sé por qué me dibujó eso. Vamos a borrar estas tres líneas y se va a sumar a esta otra onda que es la de corriente. Se va a sumar otra onda. Ven, acá nos vendría bien tener el Photoshop que permite usar transparencias. Ahí tapamos un poquito el capacitor. Otra onda se va a sumar, que es la de corriente. Ahora, esa onda no va a estar perfectamente, a ver si lo podemos correr esto. Opa, no va a estar perfectamente alineada, por así decirlo, con la de tensión. Podría estarlo si en vez de un motor acá hubiese... Sabemos que un motor tiene bobinas, eso lo sabe todo el mundo. Y la bobina produce en la corriente algo que se llama desfasaje por carga inductiva. Y la bobina retrasa la onda de corriente con respecto a la tensión. Y lo que la retrase dependerá de las características inductivas de la bobina. Ahora, el capacitor tiene la característica opuesta, adelanta esta onda con respecto a la tensión. Esta es la onda de corriente, lo podemos escribir, onda de corriente, y esta es la otra, era la onda de tensión. El capacitor adelanta la onda de corriente con respecto a la onda de tensión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estas dos ondas coinciden, se llama que están en fase. Cuando están en fase, rinden más, porque es como que las dos tiran para el mismo lado. Ahora, a medida que se empieza a correr una con respecto a otra, puede pasar que este ciclo de acá se vaya corriendo. Cuando está en fase, está totalmente en fase, y el coseno de phi o factor de potencia, este coseno de phi ahora vamos a hablar qué es, coincide totalmente el valor más alto con de las dos ondas. A medida que se va corriendo, el factor de potencia empieza a bajar. Supónganse que cuando llegue acá será 0,50. Cuando llegue esta onda, llegue acá, perdón, cuando esta onda llegue justo acá, el coseno phi será de 0,50. Ahí lo vamos a anotar. Coseno phi o phi acá va a ser de 0,50 en este punto. Perdón, me equivoqué. Vamos a corregir. El coseno phi va a ser de 0,50 cuando esta onda esté acá va a ser de 0,50, acá va a ser de 0,50, coseno phi 0,50. Y cuando esta onda esté acá, el coseno phi sería de 0. Cosa muy rara que ocurra, porque en realidad casi no se podría desarrollar potencia.
Es muy raro esto, no, de hecho yo nunca lo vi en la práctica. Coseno phi acá sería de 0, dijimos. 0. Vamos a cambiarle el color, porque 0 es, la práctica es imposible. Y acá vuelve a subir a 0,50 y acá vuelve a ser a 1, si se va corriendo la onda. Bien. ¿Por qué les digo esto de que el motor, como tiene bobinas, retrasa la corriente? El capacitor no tiene bobinas, tiene placas que se cargan, la adelanta. ¿Por qué les digo esto? Porque la combinación de capacitores cuando se usan y bobinas producen un resultado final que se llama factor de potencia. Y cuando se usan motores, el coseno phi entra a bajar, y para desarrollar la misma potencia eléctrica por las redes tiene que circular mucha más corriente. Supónganse que este motor tiene un coseno phi de 0,50, entonces la corriente me va a bajar a un 0,50, el coseno phi me va a bajar la corriente al bajar el coseno phi, para llegar a la misma potencia voy a necesitar el doble de corriente. Porque acá hay otro dato que les tengo que inmediatamente mencionar: potencia. Bueno, la potencia sabemos que es la característica de una energía de realizar un trabajo en el tiempo. En electricidad, que es lo que nos interesa, es el resultado de multiplicar la tensión por la corriente. Ahora, ¿dónde entra el factor de potencia? El coseno phi me están diciendo. ¿Dónde entra el...? Bueno, en corriente alterna la potencia incluye al coseno phi. Vamos a escribir acá a continuación. Y en la fórmula también multiplica por coseno phi. Me quedó medio chico el cartel. Entonces, si nosotros el coseno phi, por ejemplo, los aparatos que no tienen bobinas tienen un coseno phi de 1. Por ejemplo, las cargas que no tienen bobina. Una lámpara incandescente. Es un filamento que se calienta al paso de una corriente, emite calor y luz. Tiene un coseno phi, pongámosle de 1. Tiene que tener un coseno phi de 1. Entonces, si por ejemplo tenemos una potencia de, vamos a hacer números redondos, 100 watts la lámpara. Tenemos una lámpara de 100 watts. Estaría bueno encontrar el símbolo igual, que lo perdí, me robaron el símbolo igual. Ahí está. 100 watts, y ahora lo borro de nuevo. 100 watts es igual a 220 por una corriente que no sabemos, pero es muy simple averiguar esa corriente. Es tan simple como agarrar la calculadora y hacer, sabemos que 100 watts 220 por algo, ese algo va a ser igual a 100 dividido 220. 100 dividido 220 igual 0,45 aproximadamente. 0,45 ¿qué? Amperes. ¿Y 220 qué? Volt. Eso ya lo dije. Lo de amperes no, pero lo de los volts sí ya lo había dicho. Amperes. Ahora, sabemos que la lámpara tiene un coseno phi de 1. Entonces no va a afectar en nada el factor de potencia. Ahora supónganse que ponemos un tubo fluorescente que tiene 0,50, porque es malísima la reactancia, que es una bobina. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener 100 watts
para escribir así no es tan cómodo, como el... Podríamos usar acá un bloc de notas. Tranquilamente podríamos hacer así, abrir todos los programas, podríamos tenerlo anclado. De paso les muestro. Vamos al bloc de notas, hacemos botón derecho y le decimos anclar a la barra de tarea. Entonces nos queda acá y lo abrimos inmediatamente junto a la calculadora, el bloc de notas. Y estábamos, que 100 watts es igual a 220 volt por I por un coseno phi de 0,50. Ahora que el coseno phi de 0,50 es de 0,50, cuando era de 1 la corriente era de 0,45 amperes en una lámpara de 100 watts. Pero si el coseno phi es de 0,50, el cálculo va a ser 100 watts sobre 220 sobre 0,5, lo que nos va a dar 100 dividido 220 igual 0,45 dividido 0,5, 0,90. 0,90. Ya se nos venía a venir que por 0,50 es 0,90. Pero ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo que al bajar el factor de potencia aumentó la corriente. Sin embargo, la potencia sigue siendo la misma. ¿Y qué es lo que pasa acá? Las compañías se ponen como locas porque no te lo pueden cobrar. Entonces inventaron lo de medirlo y empezaron, yo conozco en los 90, te lo medían y te decían que si no lo corregías te cobraban multa, según el factor de potencia que tuvieses. Los digitales creo que miden directamente, pero siempre tienen la obligación de informarte que tenés multa en la factura de luz. Y bueno, y con esto llegamos ya al tercer uso en corriente alterna del capacitor. Evitar los chispazos en los contactos, filtrar y bajar el factor de potencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que es cierto que podés ahorrar energía. En realidad no es que ahorrás, sino que corregís el factor de potencia y no te van a bajar la factura, sino que te van a dejar de cobrar la multa, si es que te la están cobrando. Esa es la diferencia entre hacer una propaganda, decir que un ahorrador es mágico, y la de decir que si te cobran la multa por bajo factor de potencia y corregís el factor de potencia, te van a quitar la multa, que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, primero hay que saber si uno tiene la multa aplicada. Y después hay una segunda instancia que es muy importante. Estos ahorradores, que no sé si mostré alguno, estos ahorradores mágicos, tienen que estar los venden como universales, y el capacitor, para que baje el factor de potencia, tiene que estar calculado. Acá vemos. Bueno, otra cosa es ahorrar bajando el consumo, eso ya lo dejamos de lado. Ahora estamos hablando de estos supuestos ahorradores mágicos que no son ni más ni menos que capacitores, y por eso empecé hablando de los capacitores. Estos ahorradores vienen valores universales que van a corregir un poco el factor de potencia, van a filtrar la tensión de la red, van a amortiguar las variaciones, pero no van a bajarte la factura si no te cobran el factor de potencia. Por eso es muy bueno saber esto. Y también el capacitor tiene que ir calculado a la carga inductiva que baja el factor de potencia en nuestra instalación. No es lo mismo tener 10 tubos fluorescentes que tengan bajo factor de potencia que 100 tubos fluorescentes que tengan bajo factor de potencia. El capacitor, para corregir el factor de potencia, va a tener que ser 10 veces más que si hay 10 tubos.
y lo mismo si hay motores, y lo mismo va a cambiar si cuando las luces están prendidas o apagadas. Por eso depende también dónde vayan esos capacitores. Pueden ir en distintos tubos, en distintas partes de la instalación. Pueden incluso ir a la entrada y ser bancos automáticos que cambian su capacidad para corregir la carga inductiva, porque en definitiva es la carga inductiva la que baja el factor de potencia, las bobinas. Todo lo que tenga bobina, la heladera, los tubos fluorescentes con reactancias mecánicas, los motores, no se me ocurre que otra cosa, debe haber más. Pero bueno, básicamente vamos terminando el video, y lo que hablé en este video es cómo usar el Paint como pizarra virtual. Pareció bastante interesante, siempre combinándolo con el bloc de notas, que fue mucho más cómodo que escribir en el Paint. Obviamente la calculadora cuando hay que hacer cálculos, y ni tengo que decir internet para bajar imágenes que pueda utilizar en el momento. Como hice, la que más nos salvó obviamente es la sinusoide, que cuando la quise dibujar parecía un mono con una navaja dibujando cualquier cosa así. Entonces, de paso desarrollé este tema de los capacitores en 220. Hablé un poquito de qué son desde cero, qué tienen adentro, cuál fue el primer capacitor, la botella de Leyden, los distintos capacitores, hasta llegar hasta los de 220 volt, fuerza motriz. Hablamos de el tema del filtrado, de la eliminación de las chispas en los contactos, y finalmente del factor de potencia. Tal vez falte desarrollar, tal vez no, falta mucho desarrollar factor de potencia, un montón falta, pero tomémoslo como el primer video de esta serie de videos. Tal vez un poco extraño porque aproveché para mostrar el Paint como pizarra, para hablar de distintas cosas, pero están relacionadas. Mientras mejoro las herramientas para mostrar lo que voy subiendo de contenido a los videos, tal vez por ahí después haga otro video bien específico sin entrar en el tema de la pizarra virtual con el Paint. Así que, como siempre les digo, vamos a guardar antes esto. Como siempre les digo, gracias por ver el video, comenten, suscríbanse, denle like, me ayudan a seguir avanzando. Denme dislike si les parece. Lo único que les pido que me comenten a qué se debe el dislike, porque si no ya queda como un poco tonto de parte del que da dislike sin ningún motivo compulsivamente. Pero bueno, igual tienen derecho, cada uno, esto es libre, pueden hacer lo que quieran, pero creo que se nota en este humilde video que algo sé del tema, y quise transmitirles esa información, porque después de todo es lo más importante, poder ayudar a los demás, y la experiencia de comunicar algo. Así que bueno, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.